En Casa con Dios, abre los cielos. Con Jimmy Chamorro. Buenas noches, bienvenidos nuevamente a Abre los Cielos, el último espacio del día en torno a Dios. Saludo no solamente a quienes nos están viendo aquí por medio de nuestro canal de YouTube, Soy ICT, sino también a todos nuestros oyentes en Colmundo Radio y colmundoradio.com.co, quienes también nos siguen por medio de esta plataforma en el mundo. Continuemos entonces hablando acerca de lo que concierne a la generación. Recordemos, el Señor nos habla acerca de una generación que es incrédula y que es perversa. De ahí, como lo hemos venido siempre ampliando, pues vienen matices de esta generación incrédula y perversa. No olvidemos, todo parte de la incredulidad. Una generación que cada vez cree menos, pero dice es perversa. Esto lo resume todo. Sin embargo, también está aquella generación de los rectos, de los justos. Como lo vimos el día de ayer, de aquella generación que, como Noé, caminaba con Dios. Nos referimos, por supuesto, a la generación del legado. Vamos entonces a Lucas capítulo 11. Y ahí vamos a ver una generación que también encontramos alrededor nuestro, de una manera pues muy abundante, muy generalizada. Lucas capítulo 11 me dice aquí la palabra de Dios y concretamente Jesús pues me habla claramente acerca de esta generación. A partir del versículo 29 dice: y apiñándose las multitudes comenzó a decir, entiéndase Jesús, esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás. ¿Qué dice el Señor? Dice, esta generación es mala. Estamos en medio de una generación que es mala. Vimos nosotros ahí en los tiempos de Noé, esa generación que la caracterizaba la maldad, pues pereció con el diluvio. Pero nuevamente vuelve a surgir, reaparece nuevamente. Y esta generación, dice, es mala. Aquella generación la cual estaba alrededor de nuestro Señor. Pues sabemos que también estamos en medio de ella. ¿Y a qué se refiere concretamente este pasaje? ¿A qué relaciona la maldad? Es tan mala que demanda señal. No simplemente está pidiendo, está demandando señal. Es que yo demando señal. Y demanda señal seguramente justificando que es que necesito señal para poder creer. Bueno, a pesar de que se manifiestan tantas señales, pues no va a creer, porque no olvidemos que estamos en medio de una generación que es incrédula. Y así vea todas las señales posibles, no va a creer. Ni tampoco va a cambiar su corazón, que es perverso. Por eso esta señal es incrédula, es perversa. Pero el Señor aquí nos dice, pero no les voy a dar señal. Señal no les será dada. Ya no más señales. Bueno, claro, el Señor obviamente lleva a cabo muchos milagros, prodigios, inclusive señales. Maravillas hizo en medio de ellos, del pueblo, inclusive de aquellos que no creían, de aquellos que estaban allí pendientes de cada palabra que era disonante, buscando ocasión de acusarle, de juzgarle. Bueno, ellos acumularon todo esto, como efectivamente ocurrió para más adelante, acusarle a él. ¿Pero a qué me está refiriendo aquí? Dice, pero señal no les será dada, sino la señal de Jonás. ¿A qué se está refiriendo con la señal de Jonás? Entonces, obviamente que tenemos que remontarnos a la vida y a la historia que está relatada en ese libro,
Es un libro corto, como lo es el libro de Jonás. Pero a ello llegaremos en su momento, allá atrás, a esta historia. Pero por lo pronto vamos a centrarnos en esta noche, en este relato de Lucas capítulo 11. Sigamos con el versículo 30, dice: porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. Jonás fue señal allá, pero el Hijo del Hombre, o sea, Jesús, es señal a esta generación. Ahora, aquí quisiera aclarar un punto. El pueblo de Nínive no pedía señal. Tenía su manera de ser. Era una generación, claro, perversa. Lo veremos cuando estudiemos ya o cuando entremos al libro de Jonás. No lo haremos esta noche. Lo abordaremos ya, por supuesto, a lo largo de esta semana. Pero no solamente este tema, sino otros de los cuales aquí me alude en este pasaje concretamente de Lucas capítulo 11. Pero mire lo que aquí me dice. También lo será el Hijo del Hombre a esta generación. La señal de Nínive, ¿cuál fue? Pues fue Jonás. Literalmente, Jonás fue la señal de Dios para Nínive. Por lo pronto podemos adelantar este segmento nada más. Pasemos al versículo 31, porque el Señor aquí me alude a otro personaje u otra persona, concerniente a una mujer. En el versículo 31 dice: la reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y aquí, más que Salomón, en este lugar. Aquí menciona a la reina del sur. Bueno, también menciona, por supuesto, a un personaje muy conocido, estoy seguro, por todos, por propios, extraños, por los que creen y por los que no, como lo es Salomón. Pero me está refiriendo a la reina del sur. Y la reina del sur es la reina de Saba. Recordemos esta historia. Ella fue a visitar a Jonás como consecuencia de a Salomón, disculpen, como consecuencia de ella oír de la sabiduría de este personaje, y ella fue a inquirir de él. A esta historia también iremos en su momento. Y vamos a compartir de lo que aconteció en ese encuentro entre la reina de Saba, o sea, la reina del sur, y Salomón. Pero continuemos con lo que dice el versículo 32. Los hombres de Nínive, continúa el Señor aquí hablando acerca de Jonás, pero también me habla acerca de la reina de Saba, la reina del sur, en los tiempos, por supuesto, de Salomón. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron. Y aquí más que Jonás en este lugar. Mire que aquí me dice algo. Y aquí más que Salomón en este lugar. Y aquí más que Jonás en este lugar. Ustedes piden señal. Señal no les será dada, sino la señal de Jonás. Pero aquí más que Jonás en este lugar. Pero aquí me dice que la reina del sur se levantará en el juicio de esta generación y los condenará. Pero por otro lado también me dice que los hombres de Nínive se levantarán también en ese mismo juicio con esta generación y la condenarán a esta generación. No quiere decir que tanto la reina del sur como los ninivitas condenan porque ellos son jueces. No. Porque ellos se levantarán como testigos, entiéndase. Como aquel testigo que se levanta en medio de un juicio.
Da testimonio una persona, en este caso, pues la reina del sur, pero también los ninivitas. Todo un pueblo se levantará. Ahora, cuando toquemos el tema de Jonás y abordaremos el tema de Nínive, pues vamos a profundizar un poco más en cuanto a lo que concierne a aquella cultura ninivita, la población de Nínive en su momento y lo que allí sucedió. Pero aquí me adelanta algo muy importante, que tanto la una como los otros se van a levantar y van a condenar a esta generación. ¿Por qué? Porque su testimonio va a ser irrefutable. Ustedes saben que en el juicio hay pruebas, y hay pruebas, y en este caso las pruebas testimoniales, el testimonio de la reina del sur y el testimonio de los ninivitas, y condenarán. Pero aquí me adelanta el versículo 32, porque en el caso de los ninivitas dice, se arrepintieron a la predicación de Jonás. Oyeron la predicación de Jonás, y la predicación de Jonás es lo que Dios le dijo que hablara en Nínive. Y se arrepintieron, dice así. Entonces aquí tenemos un punto clave, el arrepentimiento. Cambiaron de actitud. Desde su rey y todo su pueblo, su rey, los principales de Nínive y todo su pueblo se arrepintieron, dice aquí. Porque a la predicación de Jonás se arrepintieron todos. Y aquí más que Jonás, en este lugar. Mucho más, aquí se está refiriendo a nuestro Señor. Por eso, ustedes y yo hoy, ¿a quién tenemos? Tenemos a nuestro Señor, le tenemos a Él. Por eso aquí nos dice la palabra de Dios, y aquí más que Jonás en este lugar. Y aquí más que Salomón en este lugar. Esta generación que se cree sabia en su propia opinión, pero es tan necia. Esta generación va a recibir el testimonio tanto de la reina del sur como de los ninivitas. La palabra de Dios me habla constantemente acerca de esto, el salmista. En el Salmo 14, versículos 1, 2, el Salmo 53 en sus primeros versículos. Y la palabra de Dios me enfatiza mucho esto. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Esto qué significa? Incredulidad. Habráse visto mayor incredulidad que la de los ninivitas. Pues aquí entonces deducimos también que la reina del sur seguramente no creía, pero creyeron. Los ninivitas creyeron y se convirtieron y se arrepintieron y dejaron a un lado su necedad. ¿Y de qué manera se arrepintieron? A la predicación de Jonás. Esta generación se cree muy sabia, recordemos, en su propia opinión. Esta generación se cree muy limpia en su propia opinión, pero es una generación necia. Por eso el salmista, aquí en aquellos pasajes que hemos aquí referenciado, que es el Salmo 14, el Salmo 53. Aquel que es necio en su corazón es aquel que se ha corrompido, dice así la palabra de Dios, que hacen abominable maldad. Por eso dice aquí que no hay quien haga el bien, que no hay quien busque a Dios. Esa es esta generación. Esa es una generación necia. Y cuando la generación es necia, es una generación que se corrompe, que comete o que hace abominaciones. No hay quien haga el bien, nadie se salva, como en los tiempos de Noé. No había uno solo y no hay quien busque a Dios. Entonces esta generación demanda señal.
pero no les será dada señal alguna. De manera que si se convirtieron los ninivitas en medio de su incredulidad, en medio de su perversidad, en medio del camino el cual ellos habían escogido, entonces no hay pretexto alguno para no convertirse a Dios, para no arrepentirse. Y ellos se arrepintieron fue a la predicación de Jonás, oyendo a Jonás, nada más. Aquí vamos a ver que Jonás hasta cierto punto fue hasta de mala gana fue a Nínive. Bueno, finalmente él entiende que ha de ir a Nínive, que no puede eludir a Dios ni la voluntad de Dios. Y después vemos que inclusive Jonás se enoja con lo que Dios hace. Que pues Dios ve el arrepentimiento de los ninivitas, los perdona. Hasta él se molesta con la misericordia de Dios sobre los ninivitas. Y aquí más que Jonás en este lugar, pues claro, aquí está el Señor, está Él. Y usted y yo somos aquellos que como Jonás hemos de ir a los ninivitas. Pero Dios está con nosotros. En el caso de la reina, de aquella reina de Saba, ella era una mandataria. Ella fue a buscar junto con, dice, un séquito. ¿Qué quiere decir esto? Pues un séquito no simplemente era un séquito de personas que le estaban allí cargando, por decir algo, a la maleta. No. Estaba allí. Ella, con su gabinete. Estaba ahí con su equipo de gobierno, con sus principales. Estaban allí. ¿Y qué es lo que encontramos aquí en la palabra de Dios? Que ella fue. ¿Y qué es lo que me dice? Vino de los confines de la tierra, de lugares lejanos. Eso no le quedaba cerca. Y montó una caravana, pues seguramente robusta, en un camino largo, extenso. Hay que ser humilde para reconocer la sabiduría de otro rey. Para un gobernante, reconocer la sabiduría de otro gobernante requiere humildad. Es un día, hoy nadie lo hace. Nadie. Por orgullo. Porque yo también soy rey. Porque no es posible. Pero también me dice que la reina del sur, o sea, la reina de Saba, va a condenar también a esta generación. Y ella reconoce al Dios también de Salomón. Y reconoce que Dios solamente pudo haber puesto a un hombre tan sabio como Salomón. Hay que aquí entender que la reina era extraña al pacto. No pertenecía al pueblo de Dios, era extraña al pacto, era de un pueblo ajeno. Pero ella reconoció al Dios de Salomón. Por eso ella se levantará y condenará a esta generación también. Bueno, qué interesante. Porque estamos hablando acerca de la reina del sur, la reina de Saba. Pero en Nínive, ¿saben dónde empezó todo? Con el rey de Nínive también. Gobernantes que se convirtieron a Dios y que ellos también se levantarán en juicio y darán testimonio de arrepentimiento, como lo hizo, como se arrepintió el rey de Nínive y todo el pueblo de Nínive. Sin embargo, también comprendemos algo. Dice, he aquí más que Salomón en este lugar. Cristo es más que Salomón. Bueno, obviamente por razones que son demasiadas. Pero si nosotros vemos la sabiduría de Salomón, que como él no se había levantado ni se levantaría uno como Salomón, pues totalmente cierto. Ni antes, ni durante, ni después de Salomón se levantaría uno como él. Sabio,
entendido. Pero Cristo es la fuente de toda sabiduría, porque Él es Dios. Por eso Santiago, capítulo 1, versículo 5 me dice, hasta lo sabemos seguramente ya de memoria, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pídala ¿a quién? A Dios. ¿Qué fue lo que hizo Salomón? Le pidió a Dios, a la fuente de toda sabiduría. Por eso hay aquí más que Salomón en este lugar, porque Él es la fuente de sabiduría. Ahí podemos decir, claro, Dios es sabio, pero Él es más que sabio, porque Él es la fuente de la sabiduría. De Él viene toda sabiduría de lo alto, y Salomón pidió sabiduría de lo alto. La necesitaba, recordemos. Él pidió sabiduría, pidió entendimiento, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Tan grande en sus demandas, tan grande en su problemática, tan grande en sus necesidades, tan grandes son los desafíos, tan grandes son las decisiones que de tomar. Seguramente, pues, reformas desde el punto de vista social que han de tomarse. Son grandes los desafíos que tengo. ¿Quién podrá gobernar? Da sabiduría a tu siervo. Salomón reconoce que Él no es Señor, que Él es siervo, que su Señor es uno, y se la pidió a Dios. Santiago 1:5, clarísimo. Pero también Dios me lo manifiesta a mí. Pues dice Santiago, pídasela a Dios. Yo necesito sabiduría, sin duda alguna. Yo todos los días le clamo a Dios por sabiduría. Soy el que más la necesito. Y lo reconozco. Pero yo sé quién es mi fuente. Y mi fuente es Dios. ¿Y sabe lo que dice? El cual la da a todos sin reproche y le será dada. Pídele a Dios sabiduría. Por eso he aquí más que Salomón en este lugar. He aquí más que Jonás en este lugar, que causó un avivamiento en medio de un pueblo incrédulo y perverso. Pero aquí más que Jonás en este lugar. Salomón, un hombre sabio, respondió todas las inquietudes que tuvo la reina de Saba. Y aquí más que Salomón en este lugar. Aquí estamos hablando del arrepentimiento, de la conversión. Pero Jesús es señal a esta generación. Usted y yo somos de esta generación, de la generación de nuestro Señor, de la generación que es aquel que causa arrepentimiento en los corazones de hombres y mujeres, de la generación de aquel que es la fuente de toda sabiduría. Usted y yo pertenecemos a la generación del legado, la generación de nuestro Señor. La generación del legado es la generación del arrepentimiento, de la conversión. La generación cuya fuente de sabiduría es nuestro Señor. Vamos a acercarnos entonces a Él en oración. Ahora, Señor y Dios, damos gracias en este momento. Tú que eres el Dios de Salomón, tú que eres el Dios de Jonás. Y hoy, Señor, no quiero pedirte señal. ¿Qué más señal sino tú, mi Señor? ¿Qué más señal sino, oh Dios, tú, Jesús, que eres amor? ¿Qué más señal necesito yo de amor, de misericordia, que lo que tú hiciste, Padre, por medio de tu Hijo, al dármelo a Él, por mí? ¿Qué más señal, Jesús, que tu muerte en la cruz? ¿Qué más señal que el que tú me amaste y me amaste hasta la muerte?
Dios, yo quiero ser de aquella señal del arrepentimiento, de aquella, oh Dios, de aquella generación del arrepentimiento. Y me arrepiento día a día delante de ti. De aquella generación que cambia actitud, que se convierte a ti. Arrepintiéndose, Señor. Arrepintiéndose de corazón. Y de aquella generación cuya fuente de sabiduría eres tú. Yo no quiero ser de esta generación necia, que se cree sabia en su propia opinión, que se cree limpia. No. Yo quiero ser de esta generación, Dios, que nada oculta, que te busca, que se arrepiente, mi Señor. De aquella generación que te tiene a ti como aquella señal del Padre, aquella señal sobrenatural de tu amor, de perdón. De aquella señal de cambio en mi vida, que ha realizado ese milagro en mi vida y que día a día realiza milagros en mí, en mi familia. Y ahora que el Dios de Jonás y el Dios de Salomón los llene en este momento, los bendiga, les conceda todas las peticiones de su corazón, les conceda sabiduría para todos aquellos que se la pidan y les conceda abundantemente y sin reproche. Que Dios entonces los cubra y los proteja. Amén. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos en esta noche. Mañana vamos a continuar con esta historia, la historia fascinante de Jonás, pero también la historia de Salomón con la reina de Saba, la cual estaremos abordando, por cierto, esta última, el día de mañana. No olvidemos, abre los cielos, 9 de la noche, hora Colombia. En Casa con Dios, abre los cielos. Con Jimmy Chamorro.